Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Estaba preparando el almuerzo cuando mi suegra me golpeó en la cabeza con un cucharón. ¿Quién corta así, inútil? Mi marido solo subió el volumen del fútbol, y cuando 5 minutos después se oyó un estruendo desde la cocina, corrió hacia allí y se quedó paralizado. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida en mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Lucía despertó al escuchar cómo una puerta se cerraba de golpe en la habitación de al lado. Luego sonó el taconeo firme, nítido, sobre el piso de cerámica. Elvira ya estaba de pie. Eso significaba que pronto empezaría todo. Permaneció un minuto más acostada, mirando el techo e intentando ordenar sus pensamientos. A su lado, Raúl roncaba suavemente, ocupando 3/4 de la cama. Dormía profundamente, tranquilo. Él estaba bien. Nadie lo molestaría a primera hora de la mañana. Su madre. Lucía se deslizó con cuidado fuera de las mantas, se puso la bata y salió al pasillo. En la cocina ya estaba encendida la luz. Elvira se hallaba sentada a la mesa con una taza de café, revisando algo en el teléfono. Al oír los pasos, levantó la cabeza y observó a su nuera con una mirada evaluadora. «Buenos días», dijo Lucía en voz baja. «Días», asintió la suegra, volviendo enseguida la vista a la pantalla. Lucía se dirigió a la estufa y sacó la sartén. Había que preparar el desayuno. A Raúl le encantaban los huevos con tocino los domingos y entre semana, arepas con queso. Hoy era miércoles, arepas. ¿Ayer hiciste tamales?, preguntó de pronto Elvira sin apartar la vista del teléfono. Sí. La carne estaba algo seca. La próxima vez no la dejes tanto al fuego. Lucía apretó los labios, pero no dijo nada. Solo asintió, aunque su suegra ni siquiera la miraba. ¿Para qué hablar entonces? Solo para criticar, para ponerla en su lugar. Amasó la masa para las arepas, formó los discos y los puso en la sartén. Elvira seguía sentada a la mesa, bebiendo café lentamente. A veces suspiraba de manera ostentosa, para que se notara. Lucía entendía, eso significaba disgusto. No importaba por qué. Simplemente disgusto como estado permanente. Cuando Lucía y Raúl recién se casaron, alquilaron un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Estrecho, caro, pero suyo. Lucía todavía trabajaba entonces como recepcionista en un salón de belleza. El salario era modesto, pero al menos era algo. Raúl trabajaba en una constructora, cobraba bien, aunque soñaba con algo más estable. Y medio año después de la boda, Elvira les propuso: ¿para qué gastar dinero en renta? Vénganse a mi casa. Es grande, hay espacio para todos y se ahorrarían bastante. Raúl se entusiasmó de inmediato. Lucía dudó, pero no contradijo. Al fin y al cabo, la suegra entonces se mostraba amable. Los recibió con una sonrisa, les mostró la habitación luminosa con vista al patio interior. Dijo: instálense, vivan tranquilos, me alegra que estén aquí cerca. Lucía le creyó, incluso se alegró. Podrían ahorrar para una vivienda propia y a la vez ayudar a la familia de su esposo. El primer mes transcurrió en calma. Elvira realmente se comportaba con amabilidad. Preguntaba a Lucía por el trabajo, se interesaba por su opinión sobre la cena. Incluso cocinó un par de veces, aunque después Lucía comprendió, solo era una demostración. Una lección muda de mira cómo se hace, aprende. Luego comenzaron los pequeños detalles. Al principio solo comentarios sueltos. ¿No te olvidaste de apagar la luz del baño? Lava los platos enseguida, no los dejes para después. El trapo debe colgarse así, no así. Lucía se esforzaba por recordar, por cumplir. Pensaba, bueno, es su casa, sus reglas. Normal. Pero las pequeñas cosas se multiplicaron. Elvira empezó a controlar cada movimiento. Como Lucía fregaba el piso, como doblaba las toallas, como limpiaba las ventanas. Siempre había algo mal. Demasiado mojado, demasiado seco, doblado del lado incorrecto, puesto en el lugar equivocado. Y luego la suegra pasó a la cocina. Lucía cocinaba bien. Desde niña ayudaba a su madre en casa. Sabía hacer de todo: sopas, empanadas, repostería. Raúl siempre elogiaba su sancocho, decía que nunca había probado uno mejor. Al principio Elvira también la felicitaba, luego comía en silencio y después comenzó a criticar. La cebolla del ceviche demasiado gruesa, el plátano muy frito, la sopa poco salada, no, demasiado salada, el arroz pasado, la carne dura.
El pescado tenía olor. El pollo seco. Siempre algo, todos los días. Lucía intentó mejorar. Cortaba la cebolla más fina. Salaba menos, luego más. Estofaba la carne por más tiempo. Pero Elvira igual encontraba un fallo. Y ella misma no se acercaba a la estufa. ¿Para qué, si está la nuera? Un día Lucía no aguantó y preguntó. Elvira, ¿por qué no cocina usted misma? ¿Podría mostrarme cómo se hace bien? La suegra la miró con sorpresa, como si hubiera escuchado algo absurdo. ¿Y para qué? Tú vives aquí, así que cocina tú. Yo pasé media vida en la cocina, ahora es tu turno. Y se fue a su habitación. Lucía quedó de pie en medio de la cocina sin saber qué decir, cómo replicar. Formalmente, Elvira tenía razón, ellos vivían allí sin pagar. Pero Lucía no comía pan de balde. Ella limpiaba toda la casa, lavaba la ropa, cocinaba para los tres. Elvira ni siquiera lavaba su propia taza, la dejaba en la mesa para que luego Lucía la recogiera. Raúl desestimaba sus quejas con un gesto. Una vez Lucía intentó hablar en serio. Por la noche, ya acostados, empezó con cautela. Raúl, creo que tu mamá exige demasiado de mí. ¿Qué dices? Murmuró somnoliento. Solo está acostumbrada al orden. Ya sabes que mi mamá tiene carácter. Pero está constantemente haciéndome observaciones. Yo me esfuerzo, y a ella nada le parece bien. Ten un poco de paciencia. Se acostumbrará. Solo necesita tiempo. Raúl, ya llevamos 1 año y medio viviendo aquí. ¿Y qué? Es una persona mayor, le cuesta cambiar. Lucía quiso decir que Elvira tenía apenas 53 años y que llamarla mayor era un exceso. Parecía más joven de lo que era, con la espalda recta, hacía ejercicios todas las mañanas, iba a aeróbicos 2 veces por semana. Por las tardes podía salir a comprar con bolsas pesadas sin perder el aliento. Rebosa salud como una flor tropical. Pero Raúl ya había cerrado los ojos y se había volteado hacia la pared. Fin de la conversación. Lucía se quedó tendida en la oscuridad, sintiendo cómo la ofensa crecía por dentro. Su marido no la oye, no quiere oírla. Para él es más fácil fingir que todo está bien, que la madre solo es de carácter fuerte y que la esposa debe soportar. A la mañana siguiente todo empezaba de nuevo. Las arepas estaban casi listas. Lucía las volteó en la sartén, revisó. Bien, las sacó del fuego y las distribuyó en platos. Una puso frente a la suegra, otra dejó en la estufa tapada para Raúl cuando despertara. Para ella se sirvió muy poco. Elvira acercó el plato, tomó el tenedor y probó. Su expresión no cambió, solo masticó, tragó. La masa estaba un poco líquida, dijo, apartando el plato. La próxima vez pon menos agua. Lucía asintió. ¿Qué más podía hacer? Discutir era inútil. Igual la suegra encontraría un defecto. Si no líquido, sería espeso. Si no espeso, soso. Si no soso, salado. Siempre algo. Terminó su café y fue al baño. Tocaba alistarse para el trabajo. Al menos allí, en el salón, podía descansar de ese control constante. Allí la trataban con normalidad. Allí no era sirvienta, sino persona. El día transcurrió como siempre. Las clientas llegaban, se anotaban en la agenda. Lucía sonreía, respondía, llevaba el registro. Una mujer se quejó de su suegra, que la tiene harta, que le exige nietos, que se mete en su vida. Lucía sintió con empatía y pensó, la mía es peor. La mía al menos no pide nietos, por ahora, pero controla todo lo demás. Por la tarde, cuando Lucía volvió a casa, Elvira ya estaba en la sala frente al televisor. Raúl aún no había llegado, se había quedado trabajando. Así que la cena sería solo entre suegra y nuera. Estupendo. Lucía fue a la cocina, sacó del refrigerador el pollo y decidió hornearlo con verduras. Rápido, sencillo, y a Elvira le gusta, o no le gusta, según el día. Mientras el pollo se marinaba, Lucía cortó yuca, zanahoria, cebolla. Se esforzaba en cortar parejo, con cuidado, como con regla. Tal vez así le agradara a la suegra. Elvira entró a la cocina. Se paró junto a ella y miró la tabla de picar. La cebolla está muy grande, dijo. Así no se va a cocinar bien. Lucía apretó el cuchillo, pero siguió cortando. Silencio. ¿Me oyes? Repitió la suegra. Sí, respondió Lucía en voz baja. Entonces hazlo de nuevo. No quiero comer cebolla cruda. Lucía dejó el cuchillo, juntó la cebolla picada en la mano y empezó a cortarla más fina. Elvira se quedó un momento observando, luego asintió, satisfecha,
y volvió a la sala. Lucía terminó las verduras, acomodó todo en la bandeja y lo metió al horno. Se sentó a la mesa y cubrió su rostro con las manos. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo va a seguir esto? Pero no hubo respuesta. El pollo estuvo listo. Lucía lo sirvió en una fuente y llamó a la suegra a la mesa. Elvira vino, se sentó, tomó el tenedor, cortó un trozo, probó. Su rostro permaneció impasible. Un poco seco, dijo. Debiste cubrirlo con papel aluminio. Lucía bajó la mirada y comenzó a comer en silencio. Solo comía. No discutía, no replicaba, no tenía fuerzas. Raúl llegó tarde, ya después de las 9. Cenó en silencio, elogió el pollo, dijo que estaba rico. Elvira bufó, pero no comentó nada. Luego todos se retiraron a sus habitaciones. Lucía se acostó y tardó en dormirse. A su lado, Raúl respiraba parejo. A él no lo critican, no lo humillan. Él solo vive, trabaja, vuelve a casa, come la cena servida y duerme. ¿Y ella? Ella se ha convertido en sirvienta, en sombra, a la que pueden criticar, instruir, poner en su sitio. ¿Y después qué? ¿1 año? 2. 10 más así? Lucía cerró los ojos e intentó imaginar su futuro. Pero solo veía una cosa, la cocina, la estufa, la suegra con el rostro descontento. Y a Raúl, que se daba vuelta y fingía que nada pasaba. Lo terrible no era que aquello siguiera. Lo terrible era darse cuenta de que empezaba a acostumbrarse. El sábado amaneció gris y lluvioso. Lucía despertó temprano, aunque podía haber dormido más, al fin y al cabo era día libre. Pero el cuerpo ya estaba habituado a levantarse a las 7, y ahora, incluso en sábado, los ojos se abrían solos. Raúl aún dormía. Elvira también, a juzgar por el silencio en la casa. Lucía se vistió con cuidado y salió a la cocina. Encendió la cafetera, sacó pan, mantequilla, queso. Se preparó un sándwich y se sentó junto a la ventana. Por el cristal caían hilos de lluvia. Cielo gris. Edificios grises enfrente. Y el ánimo igual de gris. Masticaba el pan con queso y pensaba que debía ir a ver a su madre. Hacía tiempo que no se veían. Mamá había llamado un par de veces, preguntando cómo estaba. Lucía respondía, bien, todo bien. No quería preocuparla. Su madre ya había sufrido bastante cuando supo que se mudaron con la suegra. Le dijo, Lucía, piénsalo, no es su casa. Siempre habrá reglas ajenas. Pero entonces Lucía se encogió de hombros. Mamá, ¿qué dices? Elvira es agradable, nos entenderemos. Vaya entendimiento. En el pasillo se oyeron pasos. Lucía reconoció el andar de la suegra, firme, seguro. Elvira entró a la cocina con bata de seda y pantuflas con pequeño tacón, cabello peinado, maquillaje ligero. Incluso en casa se veía como si fuera a una recepción. Buenos días, dijo Lucía. Días, asintió la suegra, acercándose a la cafetera. ¿Ya desayunaste? Sí, me hice un sándwich. Elvira abrió el refrigerador, examinó su interior. El pan casi se terminó. Y la leche también. Irás al supermercado. Lucía quiso decir que era sábado, que estaba cansada después de la semana, que quería solo quedarse acostada y leer, pero en lugar de eso asintió. Iré. Bien, toma la lista. Elvira tomó un imán del refrigerador y le entregó un papel que había debajo. La lista era larga. Pan, leche, mantequilla, pollo, verduras, arroz, frijoles, detergente para la ropa, líquido para lavar platos. Y un par de cosas más. El dinero lo tomas de Raúl, añadió la suegra. Ayer recibió el adelanto. Lucía dobló la lista y la guardó en el bolsillo de la bata. Terminó el café y fue a vestirse. En el dormitorio Raúl ya estaba despierto, acostado con el teléfono en la mano. Hola, dijo Lucía. Necesito dinero para los víveres. ¿Cuánto? Preguntó él sin levantar la vista de la pantalla. Con $30 basta. Toma 50, por si acaso. Buscó en la chaqueta que colgaba de la silla, sacó la billetera y contó los billetes. Lucía los tomó y los metió en el bolso. Raúl volvió a fijar los ojos en el teléfono. Ni siquiera preguntó cómo había dormido, cómo se sentía. Solo dio dinero, y ya. Lucía se arregló, tomó el bolso y salió de la casa. La calle estaba húmeda y sofocante tras la lluvia. Caminaba hacia el supermercado y sentía cómo la tensión dentro de ella comenzaba a aflojar. Al menos 1 hora lejos de esa casa, de esa atmósfera de descontento constante. En la tienda no había mucha gente.
Lucía tomó un carrito y fue por los pasillos, comparando con la lista. Pan, 3 barras, como le gusta a Elvira. Blanco, rebanado. Leche, 2 paquetes. Mantequilla, pollo, verduras. Junto al estante de cereales se detuvo al lado de una mujer de unos 40 años. Ella miraba los paquetes de arroz y murmuraba para sí. Otra vez subió, cada semana más caro. Lucía sintió con empatía. Sí, los precios no paran de subir. La mujer suspiró y miró a Lucía. ¿También compras para toda la familia? Ajá, vivimos 3. ¿Con tus padres? Con mi suegra. La mujer silbó y negó con la cabeza. Uf, lo siento. Yo también pasé por eso. 5 años viviendo con la madre de mi esposo. Pensé que iba a volverme loca. Nada le parecía bien, nada era suficiente. Cocinaba, mal. Limpiaba, peor. Menos mal mi marido al final se animó a pedir un crédito y nos mudamos. Ahora por lo menos puedo respirar. Lucía escuchaba y sentía como algo dentro de ella se encogía dolorosamente. Entonces no era solo ella. Entonces era casi normal que una suegra convirtiera la vida en un infierno, pero eso no lo hacía menos doloroso. ¿Y en tu caso es muy difícil?, preguntó la mujer con interés. Normal, tolerable, mintió Lucía. Solo me canso a veces. Entiendo. Tú aguanta. Y a tu marido ponle los pies en la tierra, que se ponga a buscar vivienda, porque si no, te van a aplastar del todo. La mujer tomó el arroz y siguió adelante. Lucía quedó allí, mirando los paquetes de cereales. Ponerle los pies en la tierra a su marido. Fácil decirlo. Raúl no quería hablar del tema. Él estaba bien así. Vivía sin pagar, con su madre al lado, con la esposa cocinando y limpiando. Un paraíso. Lucía terminó las compras, pagó en la caja y regresó a casa. Las bolsas eran pesadas, pero ya estaba acostumbrada. Antes, cuando trabajaba todo el día en el salón, a veces tenía que cargar cajas con materiales, herramientas, sus brazos ya sabían de esfuerzo. En casa, Elvira estaba sentada en la cocina con una taza de café. Al ver a Lucía con las bolsas, asintió. ¿Compraste todo? Sí, todo lo de la lista. Bien, dame el cambio. Lucía dejó el dinero sobrante sobre la mesa. La suegra lo contó y se lo guardó en el bolsillo de la bata. El pollo al congelador, lo demás ordénalo. Y no olvides limpiar los estantes del refrigerador, hace tiempo que no se lavan. Lucía sintió en silencio y empezó a guardar los víveres. Elvira terminó el café, dejó la taza en el fregadero y se fue a su cuarto. La taza, por supuesto, sin lavar. ¿Para qué, si estaba Lucía? Ella guardó todo, limpió las repisas del refrigerador, lavó la taza de la suegra y la suya. Luego salió al pasillo y oyó la voz de Raúl desde la sala. Mamá, ¿querías ver la serie? Ya la pongo. Sí, hijo, ponla. Lucía pasó frente a la sala. Elvira y Raúl estaban en el sofá, acomodados como en un cuadro familiar. En la pantalla corrían los créditos de alguna telenovela. La suegra decía algo a su hijo. Él sonreía, asentía. Madre e hijo. Idilio. Lucía fue al dormitorio, cerró la puerta y se dejó caer sobre la cama. Quería solo descansar, no pensar en nada. Pero los pensamientos volvían por sí solos. ¿De verdad así sería toda la vida? Ella iría al supermercado con listas de la suegra, cocinaría comida que igual criticarían, limpiaría la casa, lavaría tazas ajenas. Y Raúl vería series con su madre, fingiendo que todo estaba bien. El teléfono vibró. Mensaje de su amiga Nuria. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos vemos? Tomamos un café y charlamos. Lucía miró el mensaje y pensó, sí, se podía. Podía levantarse ahora, vestirse e irse, aunque fuera por un par de horas, aunque fuera por un momento. Escribió. Claro, en 1 hora, en la plaza central, en nuestro café. Ok, te espero. Lucía se levantó, se puso unos vaqueros y una blusa, tomó el bolso y salió del dormitorio. En la sala seguía la telenovela. Se asomó. Voy a ver a una amiga, ¿sí? Raúl se volvió. ¿Y la comida? La preparo cuando regrese. Está bien, ve. Elvira ni siquiera giró la cabeza, solo seguía mirando la pantalla. Lucía salió de la casa y sintió un alivio leve pero real. Libertad, aunque fuera por poco. Nuria ya la esperaba en una mesa junto a la ventana. Al ver a Lucía, le hizo señas con la mano. Se abrazaron, se sentaron. La mesera dejó los menús. ¿Cómo estás?, preguntó Nuria. Hace mucho que no nos vemos.
Bien, normal, Lucía intentó sonreír. Trabajo, casa, como siempre. Nuria la miró con atención. Lucía, tienes cara de agotada. ¿Te pasó algo? Lucía iba a decir que no, que todo bien, pero de pronto entendió que no podía seguir callando, que ya no podía fingir que todo estaba perfecto, porque dentro de ella todo hervía, presionaba, quería salir. Nuria, empezó en voz baja, estoy cansada, tan cansada que a veces solo quiero dejarlo todo y marcharme. La amiga se inclinó hacia ella. Cuéntame, ¿qué pasa? Y Lucía contó, sobre la mudanza con la suegra, sobre las críticas constantes, sobre cómo Elvira controlaba cada paso, cada acción, sobre cómo Raúl fingía que nada ocurría, sobre cómo ella se sentía una sirvienta en una casa que ni siquiera era suya. Nuria escuchó, frunciendo el ceño. Cuando Lucía terminó, negó con la cabeza. Lucía, eso no es normal. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. ¿Pero qué puedo hacer? Raúl no quiere mudarse. Dice que estamos ahorrando para una casa. Pero el dinero se va en comida, en gastos, en tonterías. No se ahorra nada. ¿Has hablado con él en serio? Lo intenté. Él se desentiende. Dice, ten paciencia, mi mamá tiene carácter. Se acostumbrará. Han pasado 2 años. ¿Y no se ha acostumbrado? No. Al contrario, todo está peor. Nuria tomó la mano de Lucía. Oye, ¿y no has pensado en irte tú? Aunque sea temporalmente. Alquilar una habitación, vivir aparte un tiempo. Tal vez tu marido reaccionaría. Lucía lo pensó. En realidad ya lo había pensado muchas veces. Pero siempre la detenía lo mismo. ¿Y si Raúl no reacciona? ¿Y si cree que lo abandonó y deja de hablarle? ¿Y si su suegra lo pone aún más en su contra? Tengo miedo, admitió ella. Miedo de que todo empeore. ¿Empeorar? Ya no puede estar peor, Lucía. Piensa. Vives en estrés constante. Te humillan cada día. Tu marido no te apoya. ¿Vas a aguantar así toda la vida? Lucía bajó la mirada. Nuria tenía razón. Claro que la tenía. Pero una cosa es entenderlo con la cabeza y otra muy distinta es tomar una decisión. Lo pensaré, murmuró. Pues piensa rápido, antes de que te destruyan del todo. Siguieron charlando, hablaron del trabajo, del clima, de cosas sin importancia. Pero la conversación sobre la suegra quedó clavada en la mente de Lucía como una espina. Nuria tenía razón. Había que hacer algo. No podía seguir viviendo así. Cuando Lucía volvió a casa, ya eran las 5. Raúl la recibió en la puerta. Por fin, ya tenemos hambre. Mamá dice que quiere empanadas. Lucía pasó en silencio a la cocina y sacó la carne del refrigerador. Empanadas. Pues empanadas. Encendió la estufa, calentó la sartén y empezó a preparar el relleno. Elvira asomó la cabeza en la cocina. ¿Le pusiste cebolla al relleno? Sí. ¿Y especias? Sí. Cuida que la masa no se rompa. La última vez se rompió. Lucía apretó los dientes, pero no respondió. La suegra se fue. Lucía formaba las empanadas pensando en lo que había dicho Nuria. ¿Y si realmente se iba? Aunque fuera por un tiempo, para demostrarle a Raúl que así no podía continuar. Las empanadas se frieron. Lucía las sirvió en un plato y llamó a Raúl y a Elvira. Ellos se sentaron y empezaron a comer. Raúl masticaba en silencio. Elvira también. Luego dejó el tenedor y dijo: la masa está un poco dura. Debiste estirarla más fina. Lucía no aguantó. Elvira, ¿por qué no cocina usted misma la próxima vez? Si no le gusta como cocino yo. La suegra alzó las cejas. ¿Qué te pasa? ¿Te ofendiste? No es ofensa. Estoy cansada de las críticas constantes. Cada día algo está mal. Perdona, pero estoy acostumbrada a la calidad. Yo cociné bien toda mi vida, sé de sabor. Tú todavía estás aprendiendo, por eso te enseño. Lleva 2 años enseñándome. ¿No es suficiente ya? Elvira apretó los labios y miró a su hijo. Raúl, ¿estás escuchando cómo me habla? Raúl levantó la vista del plato. Lucía, ¿pero qué haces? Mamá no lo hace con mala intención. Solo quiere ayudar. Lucía miró a su marido y, de pronto, lo entendió. Él nunca estaría de su lado. Nunca. Para él, su madre siempre tendría la razón. Siempre. Se levantó de la mesa y salió de la cocina. Fue al dormitorio, cerró la puerta. Se sentó en la cama y cubrió el rostro con las manos. Dentro de ella todo hervía. Ofensa, rabia, impotencia y miedo. Miedo de que eso nunca terminara. Por la noche, Raúl entró en el dormitorio.
Se sentó a su lado e intentó abrazarla. ¿Por qué te pones así? Mamá no quiso ofenderte. Lucía se apartó. Raúl, tu mamá me hiere todos los días, cada bendito día. ¿Y tú no lo ves? Lo veo. ¿Pero qué puedo hacer? Ella es así, es su carácter. Puedes ponerte de mi lado. Puedes decirle que deje de corregirme. Puedes proponer que nos mudemos. Raúl suspiró. Lucía, estamos ahorrando para la casa. Si nos vamos, todo se irá en alquiler. Tendremos que empezar de cero. Y si no nos vamos, voy a volverme loca. No digas tonterías. Aguanta un poco más. 1 año, máximo 2. Ahorramos el adelanto, pedimos un crédito. Lucía lo miró fijamente. 2 años. Raúl, ¿entiendes lo que dices? ¿Debo soportar 2 años más que tu madre me humille? No te humilla, solo te corrige. Ten paciencia, por favor. Él le acarició el hombro y salió del cuarto. Lucía se quedó sentada, mirando la pared. 2 años. Otros 2 años de esa vida. No, no lo resistiría. Se acostó, se cubrió con la manta y cerró los ojos. Adentro todo dolía, ardía. Quería llorar, pero no había lágrimas. Solo vacío y cansancio. Aquella noche casi no durmió. Se volteaba, miraba el techo, escuchaba el ronquido de Raúl, pensaba en lo que dijo Nuria. Irse. ¿Y si de verdad debía hacerlo? Mostrarle a su marido que no era un objeto, ni una criada, que también tenía un límite. Pero daba miedo. ¿A dónde ir? ¿Con su madre? Ella se alegraría, claro, pero el departamento era pequeño. ¿Con Nuria? Incómodo, ella tenía su familia. ¿Alquilar un cuarto? ¿Con qué dinero? El sueldo era pequeño, apenas alcanzaba para lo básico. Lucía cerró los ojos e intentó dormir. No pudo. Los pensamientos giraban en la cabeza sin descanso. Así quedó, despierta hasta el amanecer. La mañana llegó gris y triste. Lucía se levantó, se vistió, fue a la cocina. Elvira ya estaba sentada tomando café. Al ver a la nuera, asintió. Buenos días. Estás pálida. ¿Dormiste mal? Normal, respondió Lucía en seco. Bueno, hoy es domingo. Prepara algo rico para el almuerzo. A Raúl le gusta el sancocho. ¿Lo harás? Lucía asintió. La suegra terminó el café, se levantó y se fue. Lucía quedó de pie frente a la ventana. Afuera lloviznaba, las gotas corrían por el vidrio, uniéndose en pequeños ríos. Todo gris, mojado, pesado, como su vida. El domingo comenzó con una pesadez en la cabeza. Otra noche inquieta. Dormía y despertaba, sueños turbios, luego nada. Solo quietud y ruido de lluvia contra la ventana. Raúl dormía a pierna suelta, ocupando toda la cama. El bien, era domingo, podía descansar. Lucía se deslizó fuera de las mantas, se puso la bata y salió al pasillo. La cocina estaba en silencio. Elvira aún no se había levantado. Un respiro, aunque fuera breve. Lucía encendió la cafetera, se sentó junto a la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y bajo. Quería quedarse así, en silencio, sin pensar. Pero los pensamientos venían solos. La conversación con Nuria del día anterior daba vueltas en su mente. ¿Irse? ¿Demostrar que no puede seguir así? Fácil decirlo, pero ¿cómo hacerlo? Y sobre todo, ¿tendría fuerzas? El café estuvo listo. Lucía se sirvió una taza, bebió un sorbo, caliente. Afuera pasó un loro verde, se posó en una rama de mango y lanzó un grito. Lucía lo siguió con la mirada y pensó, ojalá pudiera ser así, simplemente echar a volar. Sin explicaciones, sin excusas. Solo abrir las alas e irse. Pasos en el pasillo. Elvira entró en la cocina, arreglada, peinada, con ropa de casa impecable. Al ver a Lucía, asintió. Buenos días, ¿te levantaste temprano? Sí, no pude dormir. Entiendo. ¿Recuerdas el sancocho? A Raúl le encanta. Hazlo con yuca y maíz, como te enseñé. Lucía asintió. La suegra se sirvió café y se sentó frente a ella. Callaba, bebía a sorbos pequeños. Lucía terminó su café y se levantó. Voy a la tienda por la carne. Compra res, no cerdo. A Raúl no le gusta mucho el cerdo. Está bien. Lucía se vistió y salió a la calle. Respirar se volvió más fácil. Caminó hasta la tienda sin prisa. Quería estar sola, sin ese control constante, sin la mirada evaluadora de su suegra. En la tienda compró carne de res, yuca, maíz, plátanos, todo lo necesario para el sancocho. Pagó y regresó.
En casa, Raúl ya estaba despierto, sentado en la cocina con el teléfono. Al ver a Lucía, sonrió. Hola, ¿vas a hacer sancocho? Sí. Perfecto, me encanta. Volvió a hundirse en el teléfono. Lucía acomodó las compras y comenzó a cocinar. Cortó la carne en trozos y la puso a hervir. Elvira entró, miró la olla. Baja un poco el fuego, si no se va a secar. Lucía lo bajó. La suegra sintió y se fue. Lucía siguió cocinando. Peló la yuca, la cortó y la agregó al caldo. El maíz lo partió en ruedas, los plátanos los peló. Saló, tapó la olla y la dejó cocinar. Raúl se fue a la sala y encendió el televisor. Lucía escuchaba cómo cambiaba de canales, buscando algo interesante. Luego se quedó en deportes. Fútbol. Claro, fútbol. Los domingos siempre fútbol. Lavó los platos, limpió la mesa, pasó un paño por la estufa. El sancocho hervía a fuego lento, llenando la cocina con el olor de carne y verduras. Elvira volvió a asomarse. ¿Cómo va? Bien. Unos 40 minutos más. Perfecto. Voy a descansar un rato. La suegra regresó a su cuarto. Lucía quedó sola en la cocina. Se sentó, apoyó la cabeza en los brazos. Cansada, tan cansada que ni siquiera quería pensar. Solo estar ahí, quieta, en silencio. El tiempo pasaba lento. Lucía revisó el sancocho. Cocinaba bien, la carne ya estaba tierna. Media hora más, y listo. Se levantó, se sirvió un vaso de agua, bebió. Se acercó a la ventana y miró la calle. Gente caminando, algunos con niños, otros con perros. Un domingo cualquiera, cada quien con su vida, sus asuntos. ¿Y ella? Cocina, estufa, suegra con críticas. El sancocho estaba casi listo. Lucía probó. Rico, la carne suave, las verduras llenas de sabor. Añadió un poco de sal, cilantro, apagó el fuego y lo dejó reposar. Fue a la sala. La comida está lista. Raúl no apartó la mirada del televisor. Ya voy, falta poco para que termine el partido. ¿Mucho? Unos 10 minutos. Lucía volvió a la cocina, puso la mesa, colocó los cubiertos. Elvira salió de su habitación. ¿Ya está? Sí. Bien, tengo hambre. Se sentaron a la mesa los tres. Lucía sirvió el sancocho en los platos. Raúl probó y asintió. Está rico. Elvira también probó. Su cara no se movió. Masticó, tragó y dejó la cuchara. Le falta sal. Y la carne podrías haberla cocinado más. Un poco dura. Lucía apretó la cuchara en la mano. Cayó. Raúl siguió comiendo, ignorando los comentarios de su madre. Elvira removió la comida con la cuchara. Y la yuca está cortada muy grande. Debiste hacerla más pequeña. Lucía bajó la mirada y guardó silencio. Terminó su porción, se levantó y empezó a recoger la mesa. La suegra terminó su jugo. Bueno, en general no estuvo mal, pero la próxima vez esfuérzate más. Se levantó y se fue a la sala. Raúl terminó el jugo, dejó el vaso en el fregadero. Gracias, Lucía. Voy a terminar de ver el partido, ¿sí? Ve, dijo Lucía en voz baja. Él se fue. Lucía quedó sola en la cocina. Lavó los platos, limpió la mesa. Todo como siempre. Cocinar, servir, ordenar. Y de nuevo crítica. De nuevo nada está bien. Terminó de limpiar y salió al pasillo. Desde la sala se escuchaban los comentaristas del fútbol. Raúl y Elvira en el sofá, mirando el partido. La madre hablaba con el hijo, él asentía. Una escena familiar, cálida. Solo que en esa escena no había lugar para Lucía. Fue al dormitorio y se echó en la cama. Quería dormir, desconectarse aunque fuera un rato. Cerró los ojos, intentó relajarse. No pudo. Los pensamientos giraban sin descanso. ¿Cuánto más iba a durar eso? ¿Cuánto más podría soportar? Lucía permaneció así un buen rato, luego se levantó y fue hacia la ventana. El cielo estaba gris, pero ya no llovía. Miró los edificios, las palmeras, los pocos transeúntes. Pensó en lo que dijo Nuria. Irse. Simplemente irse. Demostrar que no podía seguir así. El teléfono vibró. Mensaje de mamá. Lucía, ¿cómo estás? Hace mucho que no llamas. ¿Todo bien? Lucía vio la pantalla. Quería escribir, mamá, todo está mal. Me ahogo en esta casa. Me es insoportable vivir así. Pero en cambio escribió, todo bien, mamá. Solo mucho trabajo. Te llamo pronto. Envió el mensaje y dejó el teléfono. Su madre no tenía culpa de nada. ¿Para qué preocuparla?
Por la tarde Lucía volvió a la cocina. Había que preparar la cena. Sacó las empanadas de ayer, las calentó en el horno, hizo una ensalada y puso la mesa. Elvira y Raúl llegaron, se sentaron, empezaron a cenar. La suegra probó una empanada. Las de ayer estaban mejores, estas están secas. Lucía calló. Raúl masticaba sin levantar la vista del teléfono. Elvira terminó y se levantó. Bueno, voy a descansar. Estoy algo cansada. Se fue. Raúl terminó también, dejó el plato en el fregadero. Voy a trabajar un poco en la computadora, mañana tengo informe. Ve, respondió Lucía. Él se fue, ella quedó sola. Lavó los platos, ordenó la cocina. Todo como siempre, día tras día, lo mismo. Cocinar, limpiar, escuchar críticas. Y callar. Siempre callar. Lucía se secó las manos, apagó la luz de la cocina, fue al dormitorio y se acostó. Raúl estaba frente al laptop, tecleando. Lucía cerró los ojos e intentó dormir, pero no llegaba el sueño. El lunes comenzó como siempre. Despertar, desayuno, prepararse para el trabajo. Lucía hizo arepas. Elvira, como siempre, criticó. Demasiado gruesas. Raúl terminó de desayunar y salió corriendo. Lucía también se vistió y se fue. El trabajo transcurrió normal. Clientes, citas, conversaciones. A la hora del almuerzo, Nuria llamó. ¿Cómo estás? ¿Pensaste en lo que hablamos? Sí, admitió Lucía, pero no sé qué hacer. Lucía, tienes que decidir pronto, si no te van a destruir por completo. Lo sé, pero tengo miedo. Te entiendo, pero piensa, ¿qué va a pasar si te quedas un año más? 2, 10 años así? Lucía no respondió. Nuria suspiró. Bueno, no quiero presionarte, pero si te decides, avísame, te ayudaremos. Gracias. Colgaron. Lucía se quedó pensando. Nuria tenía razón, había que decidir. No podía seguir así. Por la tarde volvió a casa agotada. Elvira la recibió en la entrada. Por fin, tenemos hambre. Prepara algo rápido. Lucía entró en silencio a la cocina. Sacó huevos, queso, arepas. Hizo una tortilla, cortó verduras, puso la mesa. Llamó a la suegra y a Raúl. Elvira probó el omelette. Demasiado salado. Lucía guardó silencio. Raúl comía con los ojos en el teléfono. La suegra terminó y se levantó. Mañana prepara algo decente. Ya cansa esta comida rápida. Se fue. Raúl también se levantó y fue a la sala. Lucía quedó recogiendo la mesa. Lavaba los platos y sentía como la tensión crecía dentro de ella. Cada día lo mismo. Cada día críticas, descontento. Y un marido que no ve, no escucha, no quiere ver. La semana pasó lenta. Lucía trabajaba, cocinaba, limpiaba. Elvira seguía encontrando defectos en todo. Raúl, igual que siempre, ignoraba las quejas de su esposa. El viernes por la tarde Lucía llegó a casa especialmente agotada. El día había sido pesado. Una clienta armó un escándalo por una cita. Lucía solo quería acostarse y no hacer nada, pero en la cocina la esperaba Elvira. ¿Por qué tan tarde? Ya son las 8. Tenemos hambre. Me retrasé en el trabajo, respondió Lucía en voz baja. ¿Y qué? Podrías haber avisado. Estábamos esperando. Lucía fue a la cocina, abrió el refrigerador, miró los productos y entendió que no tenía fuerzas para cocinar. Ninguna. ¿Y si pedimos comida? Propuso. Elvira frunció los labios. ¿Qué más? ¿Botar el dinero? No. Cocina tú. Lucía sacó el pollo y empezó a cortar. Las manos le temblaban de cansancio. Elvira estaba junto a ella, observando. Corta con más cuidado. La última vez los trozos estaban disparejos. Lucía calló. Cortaba el pollo, intentando hacerlo parejo. La suegra seguía comentando cada movimiento. Lucía sentía dentro de sí una cuerda tensándose. Un poco más, y se rompería. Terminó el pollo, lo puso en la sartén, encendió el fuego. Elvira miró por encima del hombro. El fuego está muy fuerte, se va a quemar. Lucía lo bajó. La suegra sintió, pero no se fue. Se quedó allí, mirando. Lucía tomó el cuchillo y empezó a cortar verdura para la guarnición, yuca, zanahoria. Las manos le temblaban, pero trataba de cortar recto. Zanahoria en cubos, no en tiras, dijo Elvira. ¿Cuántas veces lo repito? Lucía rehizo el corte. Aún así, la suegra frunció el ceño. Los cubos no están parejos. Lucía terminó la zanahoria, empezó a pelar la cebolla. Elvira suspiró.
¿Cuánto te vas a demorar? Yo a estas alturas ya habría terminado todo. Lucía apretó el cuchillo, cayó, peló la cebolla, comenzó a picar. Elvira se inclinó más cerca. La picas muy fina, debe ser más gruesa. Lucía se detuvo, miró a su suegra. Elvira, ¿por qué no la corta usted misma si todo lo hago mal? La suegra se irguió. ¿Qué tono es ese? Te estoy enseñando y tú contestas. No contesto, solo estoy cansada de tantas correcciones. Ah, ¿estás cansada? Bueno, perdona. Solo quiero que en mi casa la comida esté bien hecha, no de cualquier manera. Yo intento cocinar bien, pero nada le parece. Porque no sabes. Eso es todo. Yo cociné toda mi vida, tengo mano. Tú aún no. Elvira hizo un gesto y salió de la cocina. Lucía quedó allí, con el cuchillo en la mano. Por dentro todo hervía. Ofensa, rabia, furia. Quería gritar, lanzar los platos, huir. Pero solo respiró, tratando de no romperse. Terminó la cebolla, la sofrió con la zanahoria, la agregó al pollo, tapó la sartén. Se sentó a la mesa y cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿cuánto más? Raúl asomó la cabeza por la puerta. ¿Falta mucho para cenar? Pronto, respondió Lucía con voz rota. Perfecto, estoy en la sala, avísame. Se fue. Lucía se levantó, revisó el pollo. Casi listo. 10 minutos más. Puso la mesa. Dispuso los cubiertos. Cuando el pollo estuvo, lo sirvió en una fuente. La cena está lista, llamó. Raúl y Elvira llegaron y se sentaron a la mesa. Lucía sirvió el pollo con verduras en los platos. La suegra probó, frunció el ceño. Seco. Debiste dejarlo bajo papel aluminio. Lucía no respondió. Solo se sentó y comenzó a comer. Raúl masticaba en silencio, mirando el teléfono. Elvira comió la mitad y apartó el plato. No puedo más. No sabe bien. Lucía se levantó y empezó a recoger la mesa. La suegra se fue a la sala. Raúl terminó su jugo. Lucía, ¿me voy un rato? Sí, estoy cansado. Ve, respondió ella, apenas audible. Él se fue. Lucía lavó los platos, limpió la mesa, apagó la luz y fue al dormitorio. Se dejó caer en la cama sin desvestirse. Miró el techo. Todo dolía dentro de ella. Cansancio, ofensa, impotencia. El sábado pasó igual. Limpieza, cocina, reproches de la suegra. Raúl viendo fútbol todo el día. Lucía hacía todo en silencio, sin discutir. Solo hacía, y aguantaba. Y el domingo ocurrió lo inevitable. Lucía despertó con dolor de cabeza. Había dormido mal, otra vez con sueños inquietos. Se levantó, se vistió y fue a la cocina. Elvira ya estaba allí, con su café. Buenos días, dijo Lucía. Días, asintió la suegra. Hoy prepara algo rico para el almuerzo. ¿Quizás sopa? Está bien. Lucía desayunó y limpió la mesa. Raúl se levantó tarde, cerca de las 11. Entró somnoliento. Buenos días. ¿Qué habrá de almuerzo? Voy a preparar sopa. Perfecto. Él se fue a la sala. Televisor encendido. Fútbol. Otra vez. Lucía sacó carne y verduras, puso agua en la olla. Empezó a pelar yuca. Elvira entró, se paró junto a ella, miró la tabla. ¿Estás cortando la yuca para la sopa? Sí. Córtala bien. La vez pasada quedó despareja, fea. Lucía siguió cortando, intentando que los trozos fueran iguales. Sentía la mirada de Elvira detrás, y las manos empezaron a temblar. Muy grandes, dijo de repente Elvira. Deben ser más pequeños. Lucía apretó el cuchillo, pero siguió cortando en silencio. La suegra se inclinó más cerca. ¿Me oyes? Dije que están grandes. Te oigo, respondió Lucía bajo. Entonces hazlo de nuevo. Lucía se detuvo, observó la yuca. Los trozos estaban bien, no más grandes que siempre, pero discutir era inútil. Tomó algunos y empezó a cortar los más pequeños. Elvira seguía ahí, mirando. De pronto tomó el cucharón de la mesa y golpeó a Lucía en la cabeza. ¿Quién corta así, inútil? El golpe no fue fuerte, pero sí inesperado y humillante. Lucía quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano. Un zumbido le llenó la cabeza. Las sienes latían de rabia y dolor. Elvira sonrió con satisfacción, dándose la vuelta hacia la puerta. Lección dada. Ahora puedo descansar. Y desde la sala se oía el griterío del comentarista. Raúl no salió. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Al contrario, el volumen subió.
Él lo subió, como si quisiera aislarse aún más de la cocina y de ella. Lucía permaneció de pie con el cuchillo en la mano, mirando la espalda que se alejaba. Algo dentro hizo clic. No solo clic, se rompió. Esa cuerda que sostenía todo, la paciencia, la obediencia, el intento de mantener la paz, se partió de golpe. Miró el cucharón que Elvira había dejado sobre la mesa, luego la tabla con la yuca, luego la olla en la estufa, y tomó una decisión. Elvira ya casi cruzaba la puerta cuando Lucía giró hacia la cocina, tomó la sartén de hierro con ambas manos y la dejó caer con estrépito contra el suelo. El estruendo fue ensordecedor. La sartén botó, rodó hasta la pared. Elvira se giró con los ojos muy abiertos. Pero Lucía no se detuvo. Agarró la olla de la estufa, vacía, por suerte el agua aún no había hervido, y la lanzó también. Luego otra, luego una sartén más pequeña. Las ollas y sartenes chocaban, resonaban, saltaban en el piso. Desde la sala se oyeron pasos apresurados. Raúl apareció en la cocina en menos de 5 segundos y se quedó paralizado. Lucía estaba en medio de la cocina con la maleta en la mano. Nadie entendía en qué momento la había traído del pasillo, pero allí estaba. Las ollas y sartenes estaban por el suelo, una junto a la pata de la mesa, otra atorada contra la nevera. Elvira se apretaba contra la pared, la cara deformada por el enojo y el shock. ¿Qué estás haciendo?, exhaló la suegra. ¿Te volviste loca? Lucía la miró con calma, con mucha calma. Por dentro estaba vacío y ligero, como si una montaña hubiera caído de sus hombros. Me voy, dijo con voz firme. Vivan ustedes dos, como siempre quisieron. Mamá te cocinará el almuerzo, miró a Raúl, te cortará la yuca del tamaño correcto. Y de paso lavará tus medias y planchará tus camisas. Raúl abrió la boca, intentó decir algo. Lucía, ¿qué haces? Espera. Pero ella levantó la mano, deteniéndolo. Ni siquiera saliste cuando me pegó con el cucharón en la cabeza. El fútbol era más importante, pues que tu mamá sea ahora tu esposa. Pasó junto a su marido inmóvil, junto a la suegra aún pegada a la pared. Salió al recibidor, se puso la chaqueta. Tomó también su bolso, que al parecer había preparado antes sin siquiera recordarlo. Abrió la puerta. Lucía, la llamó Raúl desde el pasillo. ¿A dónde vas? Espera. Pero Lucía ya estaba afuera. Cerró la puerta de golpe, cruzó el patio, salió a la calle, sacó el teléfono y pidió un taxi. Tardó 3 minutos en llegar. Lucía subió al asiento trasero y dio la dirección de Nuria. Vamos, dijo el conductor. Lucía se recostó en el asiento, cerró los ojos. El teléfono vibró. Llamada de Raúl. Rechazó. 1 minuto después otra, de Elvira. Rechazó. Otra llamada. Y otra. Lucía simplemente desactivó el sonido y guardó el teléfono. El taxi avanzaba por la ciudad. Pasaban edificios, calles, gente. Un domingo cualquiera, cada uno con su vida. Y ahora ella tendría la suya. El taxi llegó a la casa de Nuria. Pagó y bajó. Subió al 4.º piso y tocó el timbre. Nuria abrió, vio a Lucía con la maleta y abrió los ojos de par en par. ¿Lucía? Hola, intentó sonreír. ¿Puedo quedarme unos días? Claro, entra. Nuria la hizo pasar, cerró la puerta y la abrazó. ¿Qué pasó? Me fui, dijo Lucía simplemente. No podía más. Nuria asintió sin preguntar nada. La llevó a la sala y la sentó en el sofá. Quédate ahí, haré café. Me lo cuentas todo. Ella fue a la cocina. Lucía quedó en el sofá, mirando la pared. Las manos le temblaban, el cuerpo aún lleno de adrenalina. La cabeza zumbaba, pero por dentro había paz. Por primera vez en 2 años. Nuria volvió con 2 tazas de café y se sentó a su lado. Cuéntame. Y Lucía contó. Lo del cucharón. Lo del fútbol que él subió de volumen. Lo de las ollas en el suelo, la maleta, la salida. Nuria escuchó, asintiendo. Cuando Lucía terminó, la abrazó. Lo hiciste bien. ¿De verdad? De verdad. Era el paso correcto. No lo sé, susurró Lucía. Me da miedo. Es normal. Pero ya diste lo esencial, saliste. A partir de ahora las cosas podrán mejorar. Lucía asintió, aunque dentro todavía temblaba una sombra de duda. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Cómo vivir? El teléfono volvió a vibrar. Lucía lo sacó, varias decenas de llamadas perdidas de Raúl y de la suegra. Y mensajes. Abrió uno, de Raúl. Lucía, vuelve, hablemos. No hagas tonterías. Lucía sonrió con amargura.
Tonterías. ¿Irte de una casa donde te humillan es una tontería? Bloqueó ambos números, el de su esposo y el de la suegra. Guardó el teléfono en el bolso. ¿Quieres comer algo?, preguntó Nuria. No, gracias. Solo quiero dormir. Acuéstate aquí, en el sofá. Te traigo una manta. Nuria salió y regresó con una manta y una almohada. Lucía se quitó los zapatos y se tumbó. Nuria la cubrió. Duerme. Mañana hablamos con calma. Gracias, Nuria. No hay de qué. Descansa. Nuria apagó la luz y salió. Lucía quedó en la oscuridad y sintió como la tensión empezaba a soltarse. Los párpados pesaban. Cerró los ojos y cayó en un sueño profundo, sin sueños, tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo. Lucía despertó cuando la luz del sol llenó la habitación. Abrió los ojos, confundida durante unos segundos. Después recordó. Estaba en casa de Nuria. Se había ido. De verdad se había ido. Se sentó en el sofá y se pasó la mano por el rostro. La cabeza dolía, pero menos que el día anterior. Dentro sentía algo extraño, miedo y alivio al mismo tiempo, como si le hubieran quitado un peso enorme de encima, pero sin saber aún hacia dónde caminar. Desde la cocina llegaba el aroma del café. Lucía se levantó, se puso una chaqueta y salió. Nuria estaba frente a la estufa, friendo huevos. Buenos días, sonrió. ¿Cómo dormiste? Bien. Lucía se sentó a la mesa. Gracias por recibirme. Va, olvídalo. Quédate el tiempo que necesites. Tengo espacio de sobra. Nuria dejó frente a ella un plato con huevos y una taza de café. Lucía comió en silencio, bebiendo sorbo a sorbo. Nuria se sentó enfrente. ¿Has revisado el teléfono? No. Deberías. Debe estar explotando con llamadas. Lucía sacó el teléfono del bolso. La pantalla se iluminó. 23 llamadas perdidas. Decenas de mensajes. Todos de Raúl, el número de la suegra ya estaba bloqueado. Abrió la conversación y leyó. Los primeros mensajes eran indignados. ¿A dónde te fuiste? Vuelve inmediatamente. ¿Qué es este espectáculo infantil? Luego el tono cambió. Lucía, hablemos. No tomes decisiones apresuradas. Podemos arreglarlo. Y el último, enviado una hora antes, sonaba casi desesperado. Mamá no logra preparar el desayuno. Todo se quemó. Por favor, vuelve. Lucía mostró el mensaje a Nuria. Ella soltó una carcajada. ¿En serio? Mamá no puede cocinar. ¿Qué argumento tan poderoso? Sí, Lucía sonrió con ironía. Parece que el gran problema es que no hay quien cocine. Dejó el teléfono en la mesa y terminó el café. Nuria la miró con seriedad. Lucía, ¿qué piensas hacer? No vas a volver, ¿verdad? No, respondió firme. Solo si él acepta buscar un lugar para nosotros. ¿Y si no acepta? Entonces divorcio. Nuria asintió. Bien, mantente firme. No cedas. Lucía asintió también, aunque por dentro algo se encogió. Divorcio. Una palabra que daba miedo. Pero más miedo daba volver a esa vida. El día transcurrió tranquilo. Nuria se fue a trabajar. Lucía se quedó sola. Ordenó la habitación, aunque ya estaba limpia. Luego intentó leer en el sofá, pero no podía concentrarse. Los pensamientos se escapaban. ¿Qué estaría pasando ahora en la casa? ¿Raúl con hambre? ¿Elvira fuera de sí? El teléfono sonó de nuevo. Raúl. Lucía miró largo rato la pantalla antes de contestar. Sí. Lucía. Por fin. En su voz se oía alivio. ¿Dónde estás? En casa de una amiga. Escucha, reunámonos. Hablemos en serio. ¿De qué vamos a hablar, Raúl? Si igual nunca me escuchas. Sí te escucho. De verdad. Solo que todo pasó tan de repente. No entendí enseguida lo mal que estabas. Te hablé durante 2 años. 2 años. Y no quisiste oír. Lo sé. Pero ahora hablemos con calma. Podemos almorzar en algún lugar, ¿sí? Lucía dudó. Parte de ella no quería verlo. Quizá él intentaría presionarla. Pero también tenían que decidir el futuro. Está bien, dijo por fin. Nos vemos, pero no en la casa. En un café, en la plaza central. De acuerdo. ¿A las 6 está bien? Sí. Colgaron. Lucía suspiró. Tarde o temprano tendrían que hablar. Mejor ahora. Por la tarde se arregló, se maquilló. Quería verse segura. Tomó un taxi hasta el café. Raúl ya estaba allí, junto a la ventana. Al verla se levantó e intentó abrazarla. Lucía se hizo a un lado y se sentó frente a él. Hola, dijo él en voz baja. ¿Cómo estás? Normal.
Lucía, por favor, no así de fría. Somos familia. ¿Familia? Lucía lo miró fijo. Raúl, cuando tu madre me golpeó con un cucharón en la cabeza y tú subiste el volumen del fútbol, ¿éramos familia en ese momento? Él bajó la mirada. No escuché. De verdad. Pensé que solo estaban hablando. No escuchaste porque no quisiste. Porque era más cómodo fingir que todo estaba bien. Puede ser que tengas razón. La miró. Me equivoqué. Lo entendí cuando te fuiste. Perdóname. Llegó la mesera, tomaron el pedido. Guardaron silencio hasta que se alejó. Raúl retomó. Lucía, te lo digo en serio. Sé que me equivoqué. Mamá se excedió, pero volvamos y lo arreglamos. ¿Cómo? Hablas con ella. Te pedirá perdón. Dejará de hacerte críticas. Lucía soltó una risa corta, casi sin humor. Raúl, eso no va a pasar. Tu madre no va a cambiar. Tal vez no, pero podemos adaptarnos. No, dijo ella con firmeza. Yo no voy a adaptarme más. Mi única condición es alquilar un lugar para nosotros dos. Si aceptas, vuelvo. Si no, divorcio. El rostro de Raúl se tensó, palideció. Lucía, sabes que la renta es cara. Estamos ahorrando para la casa. 2 años ahorrando. ¿Cuánto llevamos? Él vaciló. Bueno, poco todavía, pero podríamos seguir. Raúl, escúchame bien, no vuelvo a esa casa. Ni con dinero, ni sin dinero. O alquilamos, o cada uno sigue por su lado. La mesera trajo la comida. Comieron en silencio. Raúl pensaba, fruncía el ceño, hacía cuentas mentales. Finalmente soltó el aire. Está bien, probemos. Buscaremos algo económico. Algo cálido cruzó el pecho de Lucía. ¿De verdad había cedido? ¿Lo dices en serio? Sí, no quiero perderte. Terminaron, tomaron café. Raúl pagó y salieron. ¿Cuándo vuelves a casa?, preguntó él. Cuando encontremos un lugar. No antes. Bien, empezaré a buscar mañana mismo. Se despidieron. Lucía regresó a casa de Nuria y le contó todo. Su amiga no estaba del todo convencida. Lucía, ¿y si solo lo dice para que vuelvas y luego se echa atrás? No volveré hasta ver el contrato de alquiler. Así es. Mantente firme. El día siguiente Lucía lo pasó esperando. Raúl escribió por la mañana. Encontré algunas opciones, voy a verlas. Luego, esta no sirve, muy cara. Y después, aquí el estado es malo. Lucía respondía corto, sigue buscando. Ella entendía, él estaba ganando tiempo. Esperaba que ella cediera, que regresara sola. Pero no ocurriría. Esa misma tarde, martes, Raúl llamó. Lucía, mamá quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Bueno, quiere disculparse. Lucía soltó una risa seca. ¿De verdad? ¿Elvira quiere disculparse? No lo creo. Es cierto, entendió que estuvo mal. ¿Y si vienes y conversan? No, Raúl, no volveré a esa casa hasta que tengamos nuestro propio lugar. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Pero al menos podrías hablar con ella. No. Colgó. Nuria, que escuchó parte de la conversación, negó con la cabeza. Él todavía no entiende, ¿verdad? No. Piensa que estoy blufeando. Pues que lo piense, tarde o temprano entenderá. Pasó otro día, miércoles. Raúl no llamó, no escribió. Lucía se inquietó. ¿Habría decidido no buscar vivienda? ¿Se acabó todo? Pero al caer la tarde llegó un mensaje. Encontré algo. Un estudio, lejos del centro, pero digno. Podemos verlo mañana. Lucía respondió, de acuerdo. Al día siguiente se encontraron frente al edificio del anuncio. Un monoambiente, 3er piso, edificio modesto. La dueña mostró el lugar, habitación pequeña, cocina integrada, baño aparte. Muebles simples pero limpios. Lucía observó a detalle. Se podía vivir. ¿Cuánto al mes?, preguntó Raúl. $250 más servicios, respondió la dueña. Raúl hizo un gesto de incomodidad, pero asintió. Está bien, lo tomamos. Firmaron el contrato allí mismo. La dueña entregó las llaves. Raúl y Lucía se quedaron solos, en aquella vivienda vacía. Bueno, dijo él, ¿ahora volverás? Sí, Lucía asintió. Pero contigo aquí, no con tu madre. Entiendo. ¿Y tus cosas? Mañana las recojo. Al día siguiente, viernes, Lucía regresó a la casa donde había vivido 2 años. Tocó el timbre. Raúl abrió la puerta. Pasa, dijo en voz baja. Lucía entró. El aire olía a algo quemado.
En la cocina, una olla con arroz pegado al fondo. Raúl notó su mirada. Mamá intentó cocinar. No le sale muy bien. Lucía no comentó. Entró al dormitorio y empezó a empacar. Raúl estaba apoyado en la puerta. ¿No vas a hablar con ella? Está realmente afectada. ¿Dónde está? En su cuarto. Ofendida. Lucía terminó de meter la ropa, cerró la maleta. Miró a Raúl. Raúl, tu madre convirtió mi vida en un infierno durante 2 años. No está afectada. Está furiosa porque me atreví a irme, porque me atreví a desobedecer. ¿Notas la diferencia? Bueno, quizá tengas razón. No, quizá. La tengo. Cogió la maleta y fue hacia la salida. En el pasillo, se cruzó con Elvira. La suegra estaba en la puerta de su habitación, mirándola con rabia abierta. ¿Te vas?, preguntó con frialdad. Sí. ¿Y crees que él pueda vivir sin mí? Es un hombre adulto. Puede. No entiendes nada. Elvira dio un paso hacia ella. Él volverá conmigo. En 1 mes, en 2, pero volverá. Porque yo soy la madre. Y tú solo pasajera. Lucía la miró con calma. Elvira, ¿sabe por qué toda la vida cocinó a alguien por usted? Primero su madre, luego su esposo, luego yo. Porque usted no sabe. Y tampoco quiere aprender. Le conviene mandar y criticar. Pues ahora tiene la oportunidad de aprender. Cocine sola. Para usted misma. Elvira palideció de rabia. ¿Cómo te atreves? Me atrevo. Lucía pasó junto a ella hacia la puerta. Adiós. Salió sin volver la vista. Afuera el aire se sentía limpio, ligero. Raúl la alcanzó en la entrada. Lucía, espera. Ella se giró. Él tenía expresión de culpa. Perdónala. Solo que no sabe ser distinta. No la perdono, respondió Lucía tranquila. Pero ya da igual. No volveremos a vivir con ella. Así que puedo simplemente dejarla atrás. Raúl asintió. Entiendo. Vamos al nuevo departamento. Vamos. Subieron al coche. Lucía miraba por la ventana el paisaje avanzar. Una vida terminaba, otra comenzaba. ¿Daba miedo? Sí, pero también alivio. Ahora ella decidía. Nadie volvería a enseñarle a cortar la yuca como corresponde. En el nuevo departamento acomodaron las cosas. Raúl fue al mercado, compró alimentos. Por la noche Lucía preparó una cena sencilla, arroz con plátano frito. Comieron juntos, en la misma mesa pequeña. Está rico, dijo Raúl. Gracias. Lucía, ¿de verdad no quieres hablar más con mamá? Lucía pensó. No sé, tal vez algún día, pero no ahora. Necesito tiempo para digerir todo. ¿Entiendes? Entiendo. Terminaron. Lucía lavó los platos. Raúl se fue a ver televisión. Ella secó las manos y se asomó a la ventana. Afuera anochecía, las luces encendidas. La ciudad vivía. Y ahora ella también vivía. No sobrevivía, no toleraba. Vivía. El teléfono vibró. Mensaje de Nuria. ¿Qué tal todo? ¿Se arregló? Lucía contestó. Sí, nos mudamos a un departamento. Gracias por todo. Me alegro por ti. Sé fuerte. Recuerda, hiciste algo grande. No todos se atreven. Lucía sonrió, guardó el móvil y se sentó junto a Raúl. Él la rodeó con el brazo. Todo irá bien, ¿verdad? Irá bien, asintió Lucía. Si los dos ponemos de nuestra parte. Lo haremos. Estaban sentados en un sofá viejo, en un lugar pequeño y alquilado, pero era suyo. Su espacio, sin órdenes, sin humillaciones. Eso valía más que cualquier casa enorme. Pasaron algunos días. El domingo Raúl fue a ver a su madre. Volvió por la noche, serio. ¿Y qué tal está?, preguntó Lucía, más por cortesía que por interés real. Enojada. Dice que la traicioné, que elegí a mi esposa antes que a mi madre. ¿Y qué le respondiste? Que elegí una vida normal. Se enfadó todavía más. Lucía guardó silencio. Le dio un poco de pena Elvira. Al final, había quedado sola. Pero era una lástima distante, sin peso. Elvira construyó su vida así, y eso fue su decisión. Pasó una semana. Lucía retomó el trabajo, Raúl también. La vida tomó ritmo propio. Se habituaron a ese espacio solo para dos. Raúl al principio caminaba confundido, acostumbrado quizá a tener a su madre siempre cerca, pero con el tiempo se calmó, se asentó. Lucía también cambió. Cada día se sentía más ligera. Nadie criticaba su comida, nadie vigilaba sus pasos. Podía cocinar cuando quisiera, limpiar a su ritmo, descansar sin auditorías constantes.
Una noche, mientras cenaban, Raúl dijo de repente: Lucía, tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre mamá. No veía cómo te agotaba. Pensé que era normal, solo de carácter fuerte. Pero no, se pasó. Perdón por no escucharte. Lucía lo miró. Era sincero. Se le notaba. Ella asintió. Está bien. Lo importante es que entendiste. Entendí, y no volveré a permitirlo. Terminaron el café y lavaron los platos juntos. Raúl secaba, Lucía guardaba. Una escena simple, pero perfecta. Más tarde, Lucía leyó un libro en el sofá. Raúl trabajaba en el portátil. Silencio, paz. Afuera la ciudad sonaba, pero dentro había casa, refugio. Lucía dejó el libro, lo observó a él, al entorno. Sí, era un piso alquilado, pequeño, lejos del centro, pero era hogar. Un hogar donde podía respirar. Recordó aquel domingo del escándalo de ollas. Recordó el momento en que todo se rompió dentro. El sonido del metal estrellándose contra el suelo. El paso firme hasta la puerta. El portazo que abrió una vida nueva. ¿Daba miedo? Sí, pero lo hizo, porque sabía, si no, se ahogaría. Y no se equivocó. A veces el estruendo de las ollas dice más que cualquier discurso. A veces hay que marcharse para que, por fin, te escuchen. Lucía cerró los ojos y sonrió. Todo salió bien. Y todo, ahora, estaría bien. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.